Bienvenidos a Gráficos. Mi nombre es Luis Miguel Orozco y tengo el gusto de orientar esta clase. La representación gráfica de los datos ofrece a los usuarios de la estadística un mayor entendimiento de las variables analizadas. Entre las principales representaciones se cuenta con gráficos para representar la distribución de forma, gráficos para representar la variable categórica y gráficos para representar relaciones entre variables. La primera clasificación de gráficos es el histograma. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos un vector de 75 medidas. Corremos el vector y generamos el histograma. Para generar el histograma, solo le damos el código IST seguido del conjunto de datos, en este caso el vector X, y tenemos un conjunto de opciones para poder generar el histograma. Tenemos la opción main, que es justamente el título del histograma. En este caso vamos a tomar histograma de frecuencias de X, seguido de xlab, es justamente el título de la variable del eje X, ylab es el título de la frecuencia del eje Y, seguido de col, que es el color del histograma. En este caso escogemos blue, que representa el color azul. Si nosotros observamos el histograma, tenemos un comportamiento hacia 3.7 y 3.8, que es donde nos está indicando el mayor cúmulo de datos. Justamente esto es lo que hace un histograma, representarnos la frecuencia absoluta de cada uno de los datos. Después vamos a seguir con un segundo tipo de gráficos, que es el de tallos y hojas. Para el de tallos y hojas utilizamos el código STEM del vector X. Acá podemos notar que me están saliendo 5 clasificaciones: 35, 36, 37, 38 hasta 41. Y al lado me están representando los decimales de esos números. Si observamos hacia este lado, tenemos que todos los datos son decimales y estos son los que nos están representando en este gráfico de tallos y hojas. Boxplot es otro tipo de gráficos, o también conocido como cajas y bigotes, que también tiene los mismos argumentos del histograma, donde X es el vector o el conjunto de datos, main es el título de la gráfica, xlab es el título del eje X, ylab es el título del eje Y el col es el color que nosotros queremos usar para el gráfico. Le damos en la opción correr y nos aparece este tipo de gráficas. La línea del centro es la media de nuestro conjunto de datos. La línea superior e inferior que encierra la caja son los cuartiles 1 y 3. Si vemos los bigotes, o sea las líneas por fuera de la caja, es el número máximo y mínimo que tenemos en nuestro conjunto de datos. El punto después del bigote superior se llama un valor atípico. Esto nos quiere decir que este valor sobresale sobre todo el conjunto de datos. Ahora, otro tipo de gráfica es la torta, o también como pie. Esto quiere decir que nosotros tenemos nuestro conjunto de datos. En este momento vamos a tomar un ejemplo de una clase de primer semestre de la universidad y vamos a anotar las edades. Tenemos un vector X y tenemos la función que se definió en el capítulo anterior para una tabla de frecuencias sin agrupar. Vamos a correr la función y listo. Ahora X va a representar el vector con las edades de los alumnos de primer semestre. Corremos el vector y corremos la función. Si observamos, tenemos en la primera columna
las variables, en la segunda la frecuencia, en la tercera frecuencia absoluta acumulada, en la próxima frecuencia relativa y en la última frecuencia relativa acumulada. Copiamos el mismo vector de la frecuencia absoluta, 3, 10, 7, 4, 4, 1, 1. A este lo vamos a llamar nuestro nuevo vector X. En labels, es decir, niveles, vamos a escribir cada uno de los pedazos de torta que queremos que salga. Queremos que salga 19 años, 20 años, 21, 22, así hasta 25 años. Utilizamos el código Pi, que va a tener los siguientes argumentos. X va a ser mi frecuencia absoluta. Labels van a ser mi eje Y o el nombre de los pedazos de torta. Main va a ser el título de mi gráfico y el color va a ser rainbow, que es, en español es arcoíris, o tome una gama de colores. Corremos cada uno, corremos X, corremos los labels y corremos el Pi. Si vemos, acá tenemos nuestro gráfico de torta, cada uno especificando su pedazo correspondiente. Ahora, estamos acostumbrados a ver el gráfico de tortas por porcentajes. Lo único que tenemos que cambiar es el Pi%, que vamos a redondear todo el conjunto de datos por 100 dividido la suma, es decir, su frecuencia relativa por 100. Esto nos quiere decir que si nosotros corremos el código X, label, Pi%, Pi, ¿sí? Vamos a tener cada una de las representaciones por porcentajes y ahora vamos a agregar un nuevo código que es legend y corremos. Ahora vemos que se me generó en cada uno de los pedazos de torta están los porcentajes y tenemos una tabla anexa con los labels o niveles de nuestra torta. Ahora, por último, tenemos el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión viene con el código plot. También van a tener los argumentos X, que es el conjunto de datos, main, que es el título del gráfico, xlab es el nombre del eje X y ylab es el nombre del eje Y. Si corremos plot, lo que nos va a representar es un gráfico donde en el eje X se va a llamar alumnos y tenemos el eje Y, que van a ser las edades y cada uno de los puntos de ellos. Y con esto concluimos la clase de gráficos.